Bueno, los nervios craneales o pares craneales van a ser los que van a surgir del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo y se van a distribuir hacia los agujeros de la base del cerebro. Estos son 12 y vamos a tener el primero, que es el olfatorio, que son estos. Su origen real va a ser en las células olfatorias de la mucosa pituitaria. Su origen aparente va a ser en la cara inferior del bulbo olfatorio. Este es el bulbo, va a ser en la cara inferior. Su agujero de salida va a ser en el agujero de la lámina cribosa. Después vamos a tener al segundo par craneal, que es el óptico. Este es el que va por acá. Su origen real va a ser en las células ganglionares de la retina. Su origen aparente va a ser en el ángulo anteroexterno del quiasma, que es este. Y el agujero de salida va a ser en el agujero óptico. Después vamos a tener el tercer par craneal, que va a ser este, que es el motor ocular común. Su origen real va a ser en la sustancia gris que va a rodear el acueducto de Silvio. Su origen aparente va a ser en el borde inferior del pedúnculo cerebral y el agujero de salida va a ser en la hendidura esfenoidal. Después vamos a tener al cuarto par craneal, que es el patético, que es este. Ese es su origen real, va a ser en el núcleo del casquete peduncular, a los lados de la línea media, abajo y afuera del acueducto de Silvio. Después su origen aparente va a ser a los lados del freno de la válvula de Bussans y su agujero de salida va a ser en la hendidura esfenoidal. Después vamos a tener al quinto par craneal, que es el trigémino con sus 3 ramas. Su origen real va a ser en las raíces sensitivas del ganglio de Gasser y en las motoras del núcleo masticatorio. Después vamos a tener su agujero aparente, que va a ser en la parte lateral de la protuberancia anular, y su agujero de salida, que va a ser en la hendidura esfenoidal. Después vamos a tener el sexto par craneal, que es el motor ocular externo o abducens. Su agujero real va a ser en el núcleo protuberancial a nivel de la eminencia redonda, y su agujero aparente va a ser en la parte, en el surco bulbo protuberancial, y su agujero de salida va a ser en la hendidura esfenoidal. Vamos a tener al séptimo par craneal, que es el facial, que es este amarillo. Ese es su origen real, va a ser en la raíz sensitiva del ganglio geniculado y en la raíz motora del núcleo situado en la sustancia gris. Después su origen aparente, que va a ser en el surco bulbo protuberancial, y su agujero de salida, que va a ser en el conducto auditivo interno y en el acueducto de Falopio. Después vamos a tener al noveno par, al octavo par craneal, que es el auditivo, que es este. Ese es su origen real, va a ser en el nervio coclear del ganglio de Corti y de Scarpa. Su origen aparente va a ser en el surco bulbo protuberancial y su agujero de salida va a ser en el conducto auditivo interno. Después vamos a tener el noveno par craneal, que es el glosofaringeo, que es este. Ese es su origen real, va a ser en el sensitivo de Anders y Ehrenreiter y en los motores del núcleo ambiguo. Su origen aparente va a ser en la parte superior del surco colateral del bulbo, y su agujero de salida va a ser en el agujero rasgado posterior. Vamos a tener al décimo par craneal, que es el vago, que es este. Ese es su origen real, va a ser en el sensitivo del ganglio yugular y plexiforme de la parte media del núcleo ambiguo y vago espinal. Su origen aparente va a ser en el surco colateral
de la parte posterior del bulbo y su agujero de salida va a ser en el agujero rasgado posterior. Después vamos a tener el 11º par craneal, que es este, que es el espinal o el accesorio. Su origen real va a ser en el cuerno lateral de la médula cervical y en la parte inferior del núcleo vago. Su origen aparente va a ser en el surco colateral posterior del bulbo y su agujero de salida va a ser en el agujero rasgado posterior. Después, por último, vamos a tener al 12º par craneal, que es el hipogloso, que es este. Su origen real va a ser en la ala blanca interna del piso del cuarto ventrículo. Su origen aparente va a ser en el surco preolivar y su agujero de salida va a ser en el conducto. Su agujero de salida va a ser en el agujero condilio anterior.